Al desarmar la teología popular y analizando la doctrina bíblica de la deidad, descubrimos que el Espíritu Santo es la persona divina que, además de ser nuestro consuelo, manifiesta su poder transformador en nuestros corazones. Hola, soy Luis Guarini y esto es Mecánica Bíblica. Hoy nos adentramos en el análisis de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Prepara tu mente y corazón para analizar esta gran verdad con la palabra de Dios. Para entender el Espíritu Santo y cómo opera, debemos comprender cómo los escritores bíblicos lo definen en las lenguas originales de los manuscritos antiguos. En el Antiguo Testamento, la palabra utilizada para espíritu es ruach. Su traducción literal es viento, aliento o soplo de vida. Pero en el primer libro de la Biblia leemos un calificativo muy importante al referirse al Espíritu de Dios. En Génesis capítulo 1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Literalmente, Ruach Elohim. El hecho que este texto califica el Espíritu como el Espíritu de Dios nos demuestra que no es solamente un viento cualquiera o una fuerza impersonal. En el Nuevo Testamento, la palabra en griego traducida como espíritu o aliento es pneuma. De allí nosotros obtenemos la palabra neumático en nuestro lenguaje actual. En Hechos capítulo 5 leemos cuando Pedro confronta a Ananías diciéndole: ¿por qué llenó Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 nos revela que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El rey David lo confirmó en su propio testimonio en 2 de Samuel capítulo 23, al declarar: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. La salvación del hombre no fue un acto solo del Padre o del Hijo, sino de las tres personas de la deidad. Tampoco el Hijo actuó de forma aislada en la tierra. Toda su victoria estuvo entrelazada con la potencia del Espíritu Santo de Dios. La humanidad de Cristo fue estructurada por el poder del Espíritu Santo en el momento de su concepción, como presentamos en el video anterior. Así que si no lo has visto, te invito a hacerlo. Cuando Jesús inicia formalmente su ministerio público, lo hace reclamando la unción de este mismo agente. En Lucas capítulo 4, Jesús, leyendo al profeta Isaías, declara: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Antes de ir a la cruz, Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían un mundo hostil. Es allí donde les promete que la obra no se detendría, sino que pasaría a una nueva fase. En Juan capítulo 14, Jesús hace un anuncio clave: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad. La palabra que usa Jesús en el original es Parakletos. Esta significa aquel que está contigo para ofrecer ayuda, apoyo o representación. En el entorno jurídico de la antigüedad, un paracleto no era alguien simplemente que daba consuelo sentimental. Es un término legal que significa aquel que es llamado para estar al lado de uno en un tribunal, es decir, un abogado, un defensor o un asesor jurídico. Podemos ver que no estamos solos. Así como Jesús intercede por nosotros en el cielo, el Espíritu Santo intercede por nosotros también aquí en la tierra. Jesús añade en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 15 que este Paracletos, a quien el Padre enviaría en su nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, y Él dará testimonio de mí. También podemos leer en Juan capítulo 16 cómo Cristo nos muestra las especificaciones de la misión del Espíritu de Dios en el mundo. Primero, redarguir al mundo de pecado, o sea, amonestar o mostrar las faltas, como el sistema de alarma de la conciencia humana. Segundo, redarguir de justicia y de juicio,
mostrando que la justicia de Dios es real, pero también su juicio, el cual tendrá la finalidad de destruir al pecado para siempre, así también como Satanás ya ha sido juzgado. La tercera función es guiar a toda verdad. El texto declara que no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu no viene a crear nuevas doctrinas, viene a amplificar y recordar lo que ya está escrito para llevarnos a la verdad. Para que la iglesia pudiera cumplir con esta tarea requería el poder sobrenatural de Dios. En Hechos capítulo 1, Jesús les dice a los discípulos: recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Esta palabra para poder es dinamis, de donde provienen nuestros términos modernos para dinamita y dínamo. La potencia del Espíritu se distribuye de manera inteligente a través de los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12, el plano bíblico nos muestra que a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. El don de sabiduría, ciencia, fe, sanidad o profecía. Y el versículo 11 recalca la soberanía de su personalidad, diciendo que todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Toda la iglesia de Cristo puede ejercer grandes obras si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. La prueba final de tener el Espíritu Santo de Dios no se encuentra en las manifestaciones externas o espectaculares. Se encuentra en la transformación silenciosa del corazón humano. Romanos capítulo 5 nos revela su naturaleza. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Pero mucho cuidado. El rey David, después de su caída, entendió el peligro de desconectarse de la fuente de la vida y clamó en Salmo 51: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Despreciar o mentir al Espíritu es apagar la única voz que puede guiarnos de regreso a Dios. Es por esta razón que el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar, como lo declara Jesús en Mateo capítulo 12. Todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Esto es algo muy crítico y debemos tener cuidado al respecto. También debemos tener cuidado al tratar de utilizar al Espíritu Santo de Dios para nuestros propósitos egoístas. Sin el Espíritu Santo, la religión es una teoría fría. Con el Espíritu de Dios, la salvación está garantizada. Te invito a suscribirte, activa la campana, comparte estos videos, déjanos tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio donde estudiaremos la maravillosa ingeniería del cosmos y el sello del diseñador. Que la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Soy Luis Guarini y esto fue Mecánica Bíblica.